Buenos días, queridos hermanos. Una vez más estamos listos para emprender una vez más el estudio de la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos nosotros. Damos gracias a Dios por la bendición que nos da de vivir, de poder nuevamente reunirnos en su santa casa y por medio de este canal compartir la palabra del Señor a todos aquellos que no pueden asistir a la casa del Señor hoy, pero que desde sus hogares serán bendecidos con su palabra. Antes de iniciar, vamos a orar. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos. Gracias por cuidarnos durante toda la semana y traernos con gozo, Padre, a tu santa casa. Gracias por esta reunión que tenemos con nuestros hermanos, por la predicación de tu palabra. Señor, permite que tu Santo Espíritu, Padre, muere en cada corazón y Padre pueda dar la palabra necesaria, la palabra exacta, la palabra que se necesita, Padre, en esta hora, en medio de cualquier conflicto, cualquier situación, o aún, Padre, en medio de la alabanza, del agradecimiento, Señor. Gracias por cada hermano que sintoniza y permite, Padre, que tu palabra pueda llegar y pueda hacer lo que tú quieres. En nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. El título del mensaje de hoy, el estilo de vida de Dios para su iglesia, está basado en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 8. Vamos a leer Filipenses 2 del 1 al 8. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y andando y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios bendiga su palabra. La palabra del Señor nos dice que Dios tiene para cada uno de nosotros, o espera de cada uno de nosotros, un estilo de vida diferente, un estilo de vida según su santa voluntad. El estilo de vida del creyente en Jesucristo se distingue de aquel que no tiene ninguna relación con él. Hay muchas personas dentro de las congregaciones en la cual no se puede hacer una distinción entre si son creyentes o no, si son hijos de Dios o no. Pero la Biblia nos dice que nosotros como creyentes tenemos que amoldarnos a ese estilo de vida que nos describe la palabra de Dios, tal como hemos leído en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 8. Sin embargo, este estilo de vida es difícil verlo en el pueblo de Dios. Aún en la comunión de la iglesia surgen dificultades que están relacionadas con el trato que unos a otros debemos darnos en el cuerpo de Cristo. Como cuerpo de Cristo debemos tratarnos de una manera diferente. Cuando usted habla o trata con otro hermano en la iglesia, usted está hablando con un miembro del cuerpo de Cristo. Así como usted es miembro del cuerpo de Cristo, está hablando, está dando alguna sugerencia o está poniéndose de acuerdo con otro miembro del cuerpo de Cristo. Así que esos miembros del cuerpo de Cristo así deben ser cuidados, así como usted cuida su cuerpo y cada uno de sus cuerpos. De la misma manera, cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo debe ser guardado por nosotros y debe ser bien tratado. Muchas veces es difícil hallar esta podríamos decir, estilo de vida dentro de la iglesia, pero nosotros como creyentes debemos procurarlo y debemos esforzarnos para llevar un estilo de vida que agrade a Dios, tal cual vamos a ver en esta porción de la palabra que estamos analizando hoy en Filipenses capítulo 2.
algunas veces tenemos que preguntarnos por qué no se vive el estilo de vida que el creyente debería vivir según la Sagrada Escritura. Nos preguntamos por qué, y la respuesta nos la puede dar el tema bíblico que trataremos hoy. Podemos decir que la enseñanza bíblica nos marca parámetros específicos que como creyentes debemos seguir para vivir una vida digna como hijos de Dios. ¿De quién depende el sometimiento y cumplimiento a las normas divinas para vivir mejor? Por supuesto, de cada uno de nosotros como creyentes. Cuando damos la espalda a Dios, aún en esas relaciones cordiales llenas de amor que debemos vivir con nuestros hermanos, entonces la vida cristiana deja de crecer. La iglesia se estanca y se hace difícil el cumplimiento de la gran comisión dentro de la comunidad en la cual servimos. Hoy día, en muchas iglesias se nota la diferencia entre hermanos. Hay hermanos que van a la casa de Dios, pero no se hablan. Hay hermanos que algunos se tratan dentro de la casa de Dios, pero no se tratan fuera de la casa de Dios. Y la palabra del Señor nos dice que nuestro amor por nuestros hermanos, por otro miembro del cuerpo de Cristo, debe ser sin fingimiento, debe ser un amor leal, un amor grato, un amor que no es fingido. Veamos entonces los elementos que encierran un estilo de vida diferente, un estilo de vida como creyentes, como cristianos. ¿Saben? Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La Biblia dice que nosotros debemos vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios, siendo ejemplo, testimonio de aquellos que no conocen a Cristo. ¿Y cómo vamos a ser ejemplo entonces? Cuando muchas veces nos peleamos con nuestros hermanos en Cristo, cuando nos resentimos. Hay algunas personas que se resienten con el pastor porque el pastor llevó una predica que se la dedicó a ellos ese día. ¿Saben? Muchas veces, o la mayoría de las veces, hay algunas excepciones que nosotros como pastores predicamos de un tema específico porque estamos viendo una necesidad dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Pero en la mayoría de las ocasiones escogemos un pasaje guiado por el Santo Espíritu. Y no estamos pensando en nadie cuando estamos preparando el mensaje. Por supuesto que estamos pensando en la congregación en general, para que haya un rumbo mejor. Pero saben, en algunas ocasiones ese mensaje va dirigido a alguien en especial, porque Dios lo quiere llevar de esa manera, lo quiere llevar para que esa persona escuche ese pasaje o escuche el mensaje. Muchas veces dentro del cuerpo de Cristo hay disensiones, hay situaciones duras, situaciones difíciles. Y me imagino que esto no es nuevo, porque si no el apóstol Pablo no hubiera escrito a los filipenses una carta como la que estamos viendo, en la cual extraímos estos versículos del 1 al 8 del capítulo 2. Y él habla acerca de las dificultades que hay dentro del cuerpo de Cristo. Y son dificultades que pasan de una generación a otra. En primer lugar, para llevar una vida diferente, en comunión, como lo manda el Señor, la palabra del Señor nos dice que la comunión entre los hermanos en Cristo debe conducir a buenos frutos que honren a Dios. El apóstol Pablo inicia en el versículo 1 de Filipenses 2 de la siguiente manera: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, y el versículo 2 dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Saben? Es lo que el Señor quiere que nosotros como creyentes practiquemos dentro del cuerpo de Cristo. Si el hermano está gozoso, yo estoy gozoso. Si el hermano llora, yo lloro con él, porque somos un cuerpo en Cristo. Y es lo que la palabra del Señor quiere decirnos. La palabra del Señor nos dice que como creyentes debemos honrar a Dios con frutos espirituales, nacidos de una vida de amor que honra al Señor. ¿Cuáles son esos frutos que la iglesia necesita?
la palabra del Señor nos dice que debemos consolarnos unos a otros en medio de las dificultades de la vida. Mire lo que nos dice Romanos capítulo 15, el versículo 5. Romanos capítulo 15, el versículo 5. La palabra del Señor habla claramente allí acerca de cuál debe ser el rol de cada creyente dentro de la iglesia como parte del cuerpo de Cristo. Nuestro amor sea sin fingimiento, dice el versículo. Debemos amar a nuestros hermanos, tratarlos de la manera como Cristo nos trató a nosotros, aún en los momentos difíciles, momentos de dificultades, momentos en que muchas veces creíamos que no íbamos a salir vencidos algunas veces por el pecado. Romanos capítulo 15, el versículo 5, la palabra del Señor nos dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Un mismo sentir. ¿Por qué hay división dentro del cuerpo de Cristo? Porque no todos tenemos un mismo sentir. Siempre hay personas dentro del cuerpo de Cristo que muchas veces traen discordia. Hay personas que algunas veces se nos hace difícil conversar con ellas porque para ellos todo lo que pasa en el mundo tiene algún defecto, aun cuando están dentro de la iglesia. Para ellos tiene defecto la persona que dirige el culto, tiene defecto el pianista, y aunque no saben nada de música, ellos califican de una u otra manera a los músicos. Tiene defecto el hermano que está a la izquierda, o tiene defecto el hermano que está a la derecha, en fin. Pero la Biblia dice que nosotros debemos actuar de otra manera. En el versículo 5 de Romanos 15, pero el Dios de paciencia, qué bonita es la paciencia, y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Como iglesia debemos estar todos acoplados en un mismo sentir. Cuando todos queremos ir a evangelizar, como lo vamos a poder hacer el próximo 14 de agosto aquí en nuestra barriada, aquí en nuestro sector donde el Señor nos ha puesto, todos deberíamos estar concentrados en el hecho de ganar almas, y felices deberíamos marchar unos a otros. La Biblia dice que debemos vivir de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura, consolándonos unos a otros. El creyente necesita ser solidario del pesar de su hermano. Algunas veces nosotros sabemos cuál es la necesidad que nuestro hermano está pasando, porque quizás no ha venido a la iglesia los últimos 3 domingos. Y algunas veces nosotros nos quedamos tan tranquilos, seguimos haciendo cada una de nuestras actividades. Pero si el hermano no viene, me afecta o debe afectarme. Porque para mí la comunión con ese hermano es grata. Por eso debemos estar pendientes de la vida de nuestros hermanos para ayudarlo en cualquier dificultad. El creyente debe saber que hay mucha gente que quizás necesitan de él, de una forma espiritual o tal vez en una forma material, un bien. Tal vez se han quedado sin empleo, no tienen cómo pagar la renta de su casa o del cuarto donde habitan, o tal vez no tienen para el supermercado, etc. El creyente debe ser solidario con esas necesidades. Si Dios nos ha puesto a nosotros en medio de su pueblo, es para que nosotros podamos hacer algo por su pueblo. Si nos ha puesto en medio de un pueblo necesitado, es para que nosotros podamos ayudar. Si nosotros de una u otra manera podemos hacerlo. Algunas veces preguntamos ¿para qué nos reunimos en la iglesia? ¿Fortalece nuestra comunión al hermano?
fortalece esa unidad de hermanos en Cristo al hermano que está triste, que tiene alguna dificultad. La Biblia dice que nosotros debemos ayudarle en cualquier situación que el hermano tenga para que su gozo sea cumplido, para que todos nosotros, si yo tengo gozo, él también pueda sentir el gozo. Dice la palabra, sintiendo lo mismo, el creyente en Cristo se goza al andar con su hermano. Cuando nosotros vamos a evangelizar y tenemos un hermano que va con nosotros, cuando nosotros venimos a la reunión de varones y vemos que hay un hermano que está allí, cuando venimos cada culto y vemos que la familia tal está allí, nos gozamos de una manera maravillosa. ¿Por qué? Porque sentimos, como dice el pasaje, una misma cosa. Sentimos el amor del Señor en nuestra vida. Y el apóstol Pablo lo recalca en el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El creyente no debe estar resentido dentro del cuerpo de Cristo. No debe envidiar a un hermano que triunfa dentro del cuerpo de Cristo. No debe hacer malos comentarios o levantar falsos testimonios contra un hermano que está creciendo en el cuerpo de Cristo. Debemos todos, unidos, rechazar los dardos del enemigo para que podamos marchar como Dios quiere que marchemos, sanos espiritualmente, seguros de nuestra salvación. Dice la palabra del Señor que como creyentes debemos anhelar andar con nuestro hermano en santidad. La Biblia dice que Dios busca que sus adoradores le adoren en espíritu y en verdad, teniendo el mismo amor. Dice el versículo, completad mi gozo, el versículo 2 de Filipenses 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Es importante que nosotros amemos como mi hermano me ama. Hay muchos hermanos que son muy espontáneos, se gozan, expresan su amor por otros hermanos, pero quizás vemos muchos que somos muy fríos, que no somos tan espontáneos, que nunca le damos una buena, bonita palabra a un hermano. Tenemos que ir cambiando esa situación en nuestra vida por medio de el Espíritu Santo que mora en nosotros y el cual puede ayudarnos a vivir una vida de acuerdo a como Cristo quiere que nosotros vivamos. Dice el versículo, teniendo el mismo amor. En primera de Juan, capítulo 4, el versículo 21, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 21, nos habla acerca de la importancia del amor dentro del cuerpo de Cristo. El texto citado, primera de Juan, capítulo 4, versículo 21, nos dice la palabra del Señor los siguientes. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿De quién? De Jesucristo. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Mire, qué cosa más bonita. Hay muchos de nosotros que decimos amar a Dios, oramos, nos rendimos ante su altar, pero no queremos perdonar a nuestro hermano, que quizás nos ofendió hace unos 2 años atrás. No estamos dispuestos a tratar a nuestros semejantes con amor. Y el pasaje es claro. En primera de Juan, capítulo 4, el versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Sabe? Mucha gente que
no ama a su hermano, pero dice amar a Dios. Y el apóstol Pablo pudiera responderle, ¿cómo decimos amar a Dios si no le hemos visto nunca? Y no podemos amar a nuestro hermano que vemos. ¿Sabe? La Biblia nos insta a que nosotros amemos de todo corazón a nuestro hermano. ¿Por qué? Porque son parte del cuerpo de Cristo. Teniendo el mismo amor, si decimos amar a Dios, debemos sentir amor unos por otros. Ese amor fraternal, ese amor que nos une como iglesia, ese amor que está presente en las enfermedades, en los infortunios, en las situaciones duras del ser humano, porque ha conocido a Dios y ha entregado su vida de todo corazón al Señor. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Como creyentes nos consideramos unos a otros, nos apreciamos unos a otros, nos preocupamos los unos por los otros. ¿Sabe? El mejor amigo suyo, usted si es creyente, debe ser otro creyente. Nosotros como creyentes debemos tener la confianza de poder ir a nuestro hermano cuando haya una dificultad. Y de la misma manera, poder responder a nuestro hermano si está en nuestras manos cuando hay alguna dificultad. ¿Por qué? Porque es un mandamiento divino que marca el estilo de vida que Dios quiere de su iglesia. Dios quiere que nosotros vivamos como sus hijos de una forma diferente, una forma que distinga o se distinga al Hijo de Dios. En Marcos capítulo 12, versículo 30 al 31, nos habla acerca de esa necesidad de amor que nosotros debemos tener por nuestros hermanos. Marcos capítulo 12, versículo 30 y 31. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente, aquí en Marcos capítulo 12, versículo 30 y 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda la fuerza, tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Saben? Si nosotros decimos amar a Dios, debemos también amar a nuestro prójimo. Porque ese sentimiento de amor lo pone Dios en nuestros corazones cuando Él mora en nuestra vida. Dios, en segundo lugar, Dios espera que sus hijos antepongan sus logros por el logro del hermano. Algunas personas al escuchar esto dirán, oye, pero ¿qué es eso? ¿Cómo yo voy a anteponer mis logros por el bienestar de mis hermanos? ¿Saben? Muchos de nosotros que estamos predicando la palabra, tenemos algunas preparaciones que durante el tiempo hemos ido adquiriendo. Pero ¿sabe? La mejor preparación como creyentes y como pastores que nosotros podemos tener es la relación que nos permite ayudar a un hermano caído, a un hermano que necesita de nosotros. Y algunas veces para hacer esto nosotros tenemos que anteponer nuestros propios proyectos para poder ayudar a un hermano que necesita de nosotros. La Biblia dice que como creyentes nosotros debemos anteponer nuestro itinerario muchas veces para servir a mi hermano que necesita de un servicio. Algunas veces nosotros actuamos como aquel sacerdote y aquel intérprete de la ley, aquel fariseo, que pasaron y vieron al hombre herido en el camino, pero ellos estaban dedicados a otra cosa, así que no podían detenerse. ¿Sabe? La razón de ser de la iglesia es que el pecador se llegue a él, a Dios. Y muchas veces nosotros estamos tan ocupados en tantas situaciones en la vida
que se nos hace difícil considerar trabajar con la iglesia y disfrutar ese amor que Dios pone en cada uno de los miembros de su santa casa. Dios espera que sus hijos antepongan sus logros por el logro de los demás. Miren lo que dice los versículos 3 y 4 de Filipenses 2. Nada hagáis por contienda. Qué difícil. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué bonito pasaje. Y qué bonito ponerlo en práctica. Saber que cuando trabajamos para el Señor, en la vida secular, en lo que hacemos, no debemos hacerlo para afectar a nuestro hermano. Aunque quizás nuestro hermano nos ha hecho algún daño. No. La Biblia dice que nosotros no debemos actuar de esa manera. Nada hagáis por contienda, dice la palabra. Sino que debemos estar concentrados en la labor que Dios nos ha dado para poder ayudar cuando se requiere nuestra ayuda y permitir que, al igual que nosotros crecemos, otros puedan crecer. En la iglesia, todos debemos buscar el bienestar y triunfo de nuestros hermanos. Nosotros debemos contentarnos, estar muy contentos cuando uno de nuestros hermanos triunfa. En algunas ocasiones en la iglesia hemos visto que hay personas que no soportan el éxito de su hermano que está al lado. La Biblia dice que como creyentes debemos gozarnos del éxito de nuestros hermanos y sufrir cuando ellos sufren por cualquier situación que la vida les ponga por delante. Es por eso que como creyentes debemos preocuparnos por el bienestar de nuestro hermano, el bienestar de esa persona que confía en Dios, al igual que yo, y que ha en ocasiones antepuesto lo de él para poder servir a los demás. Es loable. Es loable. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, la palabra del Señor nos dice, o nos habla un poquito, acerca de la necesidad de poder estar prestos para ayudar a nuestro hermano que quizás vive en una situación difícil, en una situación que requiere nuestro apoyo. Pero en algunas ocasiones nos quedamos únicamente en la palabra y no respondemos cuando la necesidad está allí, palpable, tangible, y nosotros tenemos que responder. Mire lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El pasaje nos dice que nosotros debemos andar en la verdad, en la obediencia. Y eso tiene que relacionarse con el trato que damos a nuestros hermanos. Y algunas veces no disponemos de esa palabra o de esa enseñanza. Y de una u otra manera tratamos mal a nuestro hermano. En algunas ocasiones no queremos que intervenga en mis asuntos cuando yo estoy llamado para guardar la vida también de mi hermano, para que él permanezca en los caminos del Señor, para que él no fallezca. El estilo de vida del creyente debe distinguirse por la gran admiración y consideración que tengamos por nuestros hermanos. El versículo 4 de Filipenses 2 nos dice la palabra del Señor: no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por el de los otros. Y a veces es muy difícil esto. Aún nosotros lo vemos dentro del cuerpo de Cristo. Cuando hay alguna celebración, cuando hay algunos regalos y algunos quedan, nosotros muchas veces no estamos dispuestos a ayudar
a nuestros hermanos, a colaborar para que todo se haga bien, para que todos triunfemos, sino que muchas veces nos dejamos llevar por nuestra propia concupiscencia, haciendo lo indigno delante de Dios. Dios quiere que, o Dios espera que sus hijos antepongan sus logros por el logro del hermano. Esto no quiere decir que usted no va a estudiar, no va a seguir preparándose en la vida, sino que usted debe gozarse plenamente cuando uno de nuestros hermanos triunfa, cuando uno de nuestros hermanos alcanza ese lugar donde Dios quiere llevarlo. El estilo de vida del creyente debe distinguirse por la gran admiración y consideración que tengamos unos por otros. ¿Sabe? Nosotros como iglesia estamos muchas veces entretenidos, para usar bien la palabra, en algunas cosas que son seculares y que en nada edifican, pero descuidamos la relación con nuestros hermanos. Descuidamos esa relación que uno a otro debe cultivar. Nosotros no hemos sido llamados para ser cristianos solos dentro del cuerpo de Cristo. Hemos sido llamados para atraer a otros, para mostrarles nuestra amistad y para ayudarlo en las situaciones difíciles que quizás tiene. En tercer lugar, tercero nos dice, debemos dejarnos cambiar por el amor de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 5 de este pasaje nos dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. En algunas ocasiones nosotros no demostramos ser como Jesús. Y si usted aún cree no tener a Jesús en su corazón, esta noche yo le invito para que le entregue su corazón a Cristo y le diga sí a Jesús. Dentro del estilo de vida del creyente, debemos saber que hay gente influyente en nuestro medio que quizás va a expresar la dificultad que vivimos hoy, pero la oportunidad que Dios puede darnos cuando nosotros ayudamos. Y quizás nos pedirá alguna ayuda. ¿Cómo responder ante eso? Como hijos de Dios debemos responder con amor. El versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Señor Jesucristo, el cual no siendo en forma de Dios, no escatimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Debemos dejarnos cambiar por el amor de Cristo en nuestros corazones. Para concluir, así como el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo actuó en bien de la humanidad, como hijos de Dios debemos responder ante cualquier necesidad de nuestros semejantes. Mire lo que nos dice el versículo 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Usted se imagina las dificultades que pasó nuestro Señor Jesucristo para lograr esta salvación tan grande que nosotros tenemos. ¿Por qué desecharla hoy? Por no querer crear un ambiente maravilloso dentro del cuerpo de Cristo. Por no luchar para que el cuerpo de Cristo se mantenga fiel y firme. Para que haya los recursos necesarios para extender la palabra. Y sabe, cuando nosotros actuamos de esa manera, estamos actuando en amor. En completo amor. Dios nos ha enmarcado en su palabra cómo debemos vivir en el mundo, siendo un pueblo de esperanza que practique
las enseñanzas de nuestro Dios. La preocupación de muchas personas es pensar qué va a suceder después que parten de aquí a la eternidad. Pero nosotros que hemos confiado en Cristo, sabemos que hay vida nueva en Cristo cuando estamos aquí en la tierra, pero que también tenemos un palacio, un reino esperándonos cuando nuestra partida Dios disponga que así sea. Por eso debemos pensar en nuestros hermanos y ayudarle, esperar que la palabra de Dios haga y liberte las situaciones en que aún nuestros hermanos están. Dios espera que nosotros podamos trabajar de una forma, podríamos decir, armoniosa con cada uno de nuestros hermanos en el cuerpo de Cristo, llevando un estilo de vida diferente, llevando un estilo de vida según lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Con preocupación por los perdidos y pendientes de las necesidades materiales de nuestro prójimo, la iglesia debe marchar cada día, no mirando a un lado cuando hay un mendigo, sino tratando de ayudarle a encaminar su senda. Si usted aún no conoce a Jesús, Jesús quiere darle un estilo de vida diferente, de amor, de paz, de fortaleza. Permita que el Señor venga a su vida hoy. Yo le guío por medio de esta nación. Dios eterno, gracias, Señor, por permitirnos estar en con nuestros hermanos, en tu obra, trabajando en tu obra. Permite que este mensaje haya llegado al corazón de nuestros hermanos, que pueda hacer la obra. Ayúdanos a vivir para ti. Aléjanos de toda aquella situación que nos puede hacer daño y permite que caminemos confiadamente, porque tú vas con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Si usted vive cerca de La Siesta, la calle que va hacia la Escuela Emperatriz Taboada, le invitamos a nuestra iglesia. Este domingo estaremos a las 9 de la mañana. Estaremos celebrando ese gran culto de adoración que hacemos cada domingo para honrar y glorificar a nuestro Señor. Esperamos verlo en la casa del Señor. Este domingo tenemos nuestro culto a las 9 de la mañana. Dios les bendiga y prospere su camino.